Y sobre esas actuaciones, y sobre esas actuaciones se plantea un recurso de apelación, entonces no se le puede delegar a esa misma autoridad para que resuelva el recurso de apelación que se planteó contra sus propias actuaciones. Ok. Y, en principio, quien debería resolver el recurso es la máxima autoridad administrativa de cada una de las administraciones públicas. Hasta ahí presentado nada más cómo es el marco ecuatoriano que coincidirá seguramente con sus países. ¿Dónde se presenta el conflicto? El conflicto se presenta porque en el JAFE, que es nuestra ley anterior, digámosle ley, no el problema, digámosle ley, es nuestra ley anterior que regulaba lo que hoy en día regula el Código Orgánico Administrativo, establecía un régimen de competencia distinto para resolver los recursos. Y decía que las resoluciones y los actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. Acá entonces quiero rescatar una diferencia de que el JAFE permitía de que los ministros puedan conocer recursos de apelación o también el máximo órgano de cada administración. No es lo mismo necesariamente. En el caso del Código Administrativo, solo puede hacerlo el máximo órgano de la administración. En cambio, en el JAFE podía o el máximo órgano o los ministros de Estado. ¿Y por qué esto es importante? Ahora sí, presento el problema. En la pantalla, ustedes pueden ver en el punto central, en el círculo azul, el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, que hace parte de la Administración Pública Central, ha sufrido algunos procesos de descentralización de competencias. ¿Qué quiere decir la descentralización de competencias? Que competencias que están en la Administración Central, por razones objetivas de acercar la administración al territorio o de que sencillamente es mejor que esta competencia sea ejercida por otra entidad, saco la competencia de la Administración Pública Central hacia los contornos, hacia los entes, miren lo que dice, los entes descentralizados, es decir, ya no son el centro, se saca del centro, y por el proceso de descentralización se conforma una nueva persona jurídica que tiene esas competencias. En el caso que estoy planteando, el Ministerio de Salud descentralizó competencias en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Es decir, el Ministerio de Salud antes ejercía el control de los fármacos o de algunas cuestiones, y después se decidió que ahora lo haga otra entidad, creando este ente descentralizado. En el gráfico de la derecha, en el que está el cuadrado rojo, ahí ustedes pueden evidenciar lo siguiente. ¿Cómo está el cuadro comparativo entre lo que decía el JAFE y lo que dice el Código Orgánico Administrativo? Y con esto creo que planteo el problema que quiero resolver en esta primera estrategia. En la parte de la izquierda dice el JAFE, que es la ley anterior, y prácticamente, bueno, pensemos en este gráfico solamente para el recurso de apelación. ¿En qué sentido? Si yo tengo un acto de la máxima autoridad de una agencia, en este caso dice la ARC o la ARCOM, entonces puedo presentar un recurso de apelación ante el ministro de Recursos Naturales. Trayendo el caso que decía, si reemplazan el texto de los círculos, podría pensar que frente a un acto de la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, puedo poner un recurso de apelación ante el ministro de Salud, que es, digamos, regresando a la disposición,
es la autoridad competente en virtud de que se puede recurrir ante los ministros, ¿no es cierto?, de Estado. Ministros que sean parte del sector al que pertenece esa agencia. En cambio, en el Código Orgánico Administrativo ya cambió esto y ahora ya el recurso de apelación ya no se lo resuelven los ministros, sino que lo resuelven solo las máximas autoridades de cada entidad. Por tanto, trayendo el ejemplo que estoy poniendo, los gráficos de la derecha, donde dice autoridad inferior. Si fuera una autoridad inferior de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, puedo poner apelación ante la máxima autoridad. Pero, si el acto es dictado por la máxima autoridad, con el COA ya no puedo escalar ante el ministro. Sencillamente, ya no puedo poner más apelación. Este es el principal problema que yo quería comentar y quiero resolver con ustedes cómo deberíamos entender correctamente esto. Y es el caso del MCP ARCSA, que es el que estaba comentando. Y este problema surge porque en el artículo 232 de la Ley de Salud se dice lo siguiente. Se dice, de las resoluciones del comisario de salud podrá apelarse ante el director provincial de salud y de las que dicta el director provincial de salud ante el director general de salud y de las que dicta el director general de salud ante el ministro de Salud Pública. Entonces, ¿qué pasó cuando se crea el ARCSA? Cuando se crea el ARCSA, lo que se hace es que el Ministerio de Salud anteriormente tenía dos directores generales, uno que se encargaba de temas farmacéuticos y otro de otros asuntos que no vamos a tratar. Pero el director general que se encargaba de temas farmacéuticos, se le dice, oye, haz tus maletas porque tú ahora vas a ser la máxima autoridad de una institución propia que se va a llamar Agencia de Control Sanitario. Entonces, se saca de la estructura del Ministerio de Salud a los directores generales para que ahora sean directores ejecutivos de esas agencias. Y dando majestad al régimen jurídico que teníamos en esa época, en el decreto de creación del ARCSA del año 2012, se dice que en dichos decretos se señaló que el ministro de Salud conocerá los recursos que se pongan contra los nuevos directores ejecutivos. Es decir, año 2012, descentralizo y digo, ok, te descentralizo, pero ¿cómo te voy a controlar? ¿Cómo va a controlar el ente centralizado al descentralizado? Porque yo voy a seguir resolviendo tus recursos de apelación. Los actos que pongan contra tus resoluciones, aunque seas otra institución, yo los voy a conocer. ¿Por qué? Porque la ley vigente en ese entonces me lo permitía. Pero, ¿qué pasó entonces con la expedición del Código Orgánico Administrativo en el año 2018, cuando efectivamente cambia la regla y se le quita la competencia a los ministros para conocer recursos de apelación de sus instituciones descentralizadas? ¿Qué pasa entonces? ¿Debía cambiarse la regla, sí o no? Al parecer, la Procuraduría General del Estado, por dos ocasiones, de manera equivocada desde mi punto de vista, primero en el 16709 y luego en el 3294, la Procuraduría General del Estado es el equivalente al Procurador del Tesoro en Argentina, para las personas que sean de ese país, y que tiene dentro de sus competencias emitir criterios sobre la aplicación de la normativa. Entonces, ¿qué les dijo la Procuraduría al ARCSA o al Ministerio de Salud, quien sea que le haya preguntado? Le dijo, en los procedimientos sancionadores de infracciones administrativas tipificadas en la Ley de Salud, así como respecto de los recursos de revisión que impugnen los actos expedidos en primera instancia administrativa por los directores ejecutivos de esas agencias, la competencia para resolverlos corresponde al ministro. Es decir,
el procurador mantuvo la regla anterior de que todavía los ministros podían conocer los recursos del director ejecutivo del ARCSA, o la máxima autoridad de estas agencias. Desde nuestro punto de vista, el Procurador General del Estado ha incurrido en un grave error, porque si bien considera la ley de salud que tenía cuando se dictó un régimen centralizado, y después el decreto con el que crea el ARCSA, con ese régimen descentralizado, no puede seguirse aplicando cuando el Código Orgánico Administrativo ha roto ya ese control que el ente centralizado le hace al descentralizado. Por tanto, debía entenderse de la siguiente manera. Cuando estaba vigente el ERJAFE, el director general, contra los actos que establece el director general, podía apelar el ministro. Cuando estaba vigente el ERJAFE y cuando no había el proceso de descentralización, donde había un director general y no un director ejecutivo de agencia. Director general conoce el ministro. Inclusive con el ERJAFE, cuando se da el proceso de descentralización, cuando se crea la agencia, podía seguir conociendo el ERJAFE. Podía seguir conociendo el ministro, perdón. Pero, cuando se marca este hito importante de que en el año 2018 entra en vigencia el Código Administrativo, se rompe esta regla de competencia para el ministro y por lo tanto el único que podía conocer recursos de apelación en su propia institución era el director ejecutivo de esa institución. Y si es que él fue el que dicta en primera instancia el acto administrativo, no cabe que los ministros conozcan en apelación porque son otra persona jurídica y porque prácticamente el COA ha roto este principio de control del órgano central al descentralizado. En ese marco de ideas, podríamos concluir que la primera conclusión es la siguiente, o la estrategia, que en el Ecuador, la administración central ya no es competente en razón de la materia para conocer recursos de apelación del ente descentralizado que es otra persona jurídica. Esa podría ser la primera respuesta, la primera estrategia que podríamos comentar sobre este tema. Me cuentan, por favor, ahí si estamos claros, si está entretenido. Esta es la más, digamos, la más enmarañada que tenía, la más complicada que tenía. El resto ya son temas más digeribles, ¿sí? Pero bien, me cuentan ahí, yo me comunico con ustedes a través del chat. Si me dicen estamos bien, yo sigo. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la más complicada que tenía. Y probablemente la que se aplica casi que solo al Ecuador, porque los otros países, entiendo, siguen teniendo sus regímenes de control del ente central a los descentralizados. Que para hacer un corolario de este tema, y aunque me salga del tema principal, hay tres formas en que el ente centralizado controla a los descentralizados. Y son, me refiero, cómo los ministros controlan a sus agencias. En el Ecuador ya solo se mantienen dos. ¿Cuáles serían? Primero, que puede conocer los recursos de alzada. Ese en el Ecuador ya no está vigente. Segundo, que normalmente los ministerios son los rectores y por tanto dictan las políticas, ¿no es cierto? Ese sí se mantiene en el Ecuador. Y tercero, de que normalmente las autoridades de estas agencias descentralizadas son designadas por el ente central. Es decir, en el caso, al director ejecutivo del ARCSA lo pone el ministro de Salud. Por tanto, de cierta manera ejerce su control. Si no haces lo que yo quiero, pues te voy a sacar del cargo. Entonces, más bien tienes que seguir haciendo. Son formas de control, pero en lo que ya no hay control es en conocer los recursos de alzada. Ese control ya en el Ecuador se ha perdido. ¿De acuerdo? Bien. Y acá, ¿quién puede resolver los recursos de apelación que dicten los ministros? Nadie. No hay recurso de apelación de los actos de los ministros ni de los actos de los directores ejecutivos. Lo que hay es impugnación judicial. Y si nos preguntamos, y perdón que me vaya del tema, pero me hacen unas preguntas y voy contestando. Si nos preguntamos acá, si es que esto vulnera, al menos en el Ecuador nosotros tenemos una garantía normativa del debido proceso que dice que todo acto de autoridad pública puede ser recurrido en sede administrativa o judicial.
Y esto se planteó cuando se acusó la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se establecía que era inconstitucional, decían los recurrentes, que contra un acto del Pleno del Consejo de la Judicatura no se pueda presentar una apelación, sino que tenga que irse directamente al contencioso administrativo. En este fallo, la Corte Constitucional señaló que no se violentaba la garantía a recurrir porque esa garantía no era absoluta, sino que permitía una libre configuración legislativa, y era el legislador el que establecía qué recursos procedían. Y para este caso, el legislador no ha propuesto recursos. Por lo tanto, pues, tiene que ir al contencioso administrativo. Eso ha dicho la Corte, por lo tanto, esto que yo les digo, y ese artículo del COA, está vestido de constitucionalidad, al menos por ahora. Sigamos entonces, como me han dicho que sí está claro, sigamos con la siguiente estrategia. Bien. La segunda pregunta que yo tengo para seguir haciendo la labor de detectives es cómo. Y esa sí es la aplicación internacional, así que si había gente de otros países, esta les puede servir. ¿Cómo? Cuando uno impugna algo, lo que quiere tratar o lo que tiene que hacer es destruir esa validez del acto administrativo. Y el acto administrativo tiene una presunción de validez. Es decir, que se entiende que la carga de impugnar, la carga de encontrar los vicios, recae en el particular. La pregunta es entonces, ¿cómo destruyo la presunción de legitimidad de los actos administrativos? Esa sería la segunda pregunta. Y como yo les dije, tenemos una presunción juris tantum, que quiere decir una presunción que admite prueba en contrario. Una presunción que admite prueba en contrario se compone de la siguiente manera. Tenemos un hecho base y si el hecho base se cumple, entonces la presunción se mantiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo está en el artículo 229 la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y dice, por regla general, los actos administrativos regulares se presumen legítimos. Entonces, ¿cuál es el hecho base? El hecho base es que el acto administrativo sea regular. ¿Y cuál es un acto administrativo regular? Aquel que no tiene vicios de nulidad absoluta. Entonces, si el acto administrativo es regular, se presume legítimo. Por tanto, yo no puedo atacar la conclusión, el hecho presunto. Lo que yo tengo que atacar es el hecho base. Si yo destruyo el hecho base, se diluye la conclusión y deja de favorecerle la presunción a la administración. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo del derecho civil que se me vino a la mente y que tal vez era algo, no lo voy a decir precisamente porque ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que en mis clases de derecho civil me habían enseñado que había una ley en el Ecuador, y seguramente hay en muchos países, que es una presunción que algo dice de si es que una mujer tiene un hijo, ¿no es cierto? Se presume que el hijo es de la persona con quien estuvo casada. Ya, si me equivoco, disculparán. Entonces, esa es una presunción que admite prueba en contrario. Yo lo que tengo que destruir es el hecho base. O algo era también que dice que se presume que si no estuvo casada, se presume que es con la persona que estuvo relacionada en los últimos meses y algo así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que destruir ahí? Que conmigo no estuvo relacionada o con la persona de este caso en esos meses, y con eso logro romper la presunción. ¿De acuerdo? Ojalá que no los haya confundido con estos ejemplos del derecho civil que no son lo mío, pero de cierta manera creo que he dado en el clavo con lo que quiero decir. Destruir el hecho base se diluye la conclusión. Entonces, okay, esto ya sabía, no me estás enseñando nada. Ok, acá viene lo interesante. En un escrito que se publicó en el Law Review de la USFQ, el Mauricio Maldonado tuvo esta cita que dice: las diversas partes de un conflicto pueden estar en desacuerdo sobre el problema de fondo. ¿Quién tiene el derecho?
¿Te debo o no me debes? ¿Era legítimo que me termines el contrato o no era legítimo? Tenemos divergencia. Pero deben estar de acuerdo, al menos en principio, sobre las reglas procedimentales que han para la resolución de conflictos. Es decir, tenemos que estar de acuerdo, obviamente, si yo le debo plata a una persona o si esa persona me debe dinero a mí. Ok, estamos en desacuerdo en si le debo o no le debo. Pero en lo que no podemos estar en desacuerdo es en que tenemos que acudir ante un juez de lo civil para que nos diga quién tiene la razón. Tenemos que estar de acuerdo en las normas procesales para resolver los problemas sustantivos. Entonces, con eso, les doy aquí una primera clave. Si estamos de acuerdo en las normas procesales, si asumimos que la administración sigue las mismas reglas procesales que yo, me ahorro bastante. Y me voy a concentrar ya solo o en los hechos o en el derecho sustantivo. Y con eso llego a determinar lo siguiente. Primero, a ver, si fuera el caso que una persona se le está sancionando a un servidor público, se le está siguiendo un sumario administrativo, un disciplinario, porque llega tarde a su lugar de trabajo. Entonces, el problema es, primero, voy a defender esto el problema está en los hechos o en el derecho. Y el problema de divergencia, ¿dónde hay el desacuerdo con la administración? Porque, a ver, digamos que sí llegué tarde, ya digamos que en realidad no tengo que decir, está el biométrico, está registrado que llegue tarde. Y no voy a discutir eso porque llegué tarde. Pero lo que voy a discutir es que tal vez la falta que me quieren acusar no se tipifica en el precepto que están utilizando. Entonces el problema es de derecho. Entonces no centro mi defensa en los hechos, centro mi defensa en el derecho. Y sentido contrario. Si está bien tipificado, pero yo lo que voy a protestar es de que yo no llegué tarde. El día que dicen que yo llegué tarde, tengo pruebas de que yo estaba trabajando, estaba de hecho en una reunión. Entonces el problema está en los hechos. Y por tanto, me centro en los hechos. Si defino esto, si logro separar dónde está mi conflicto, entonces ya sencillamente tengo que ir a hacer un ejercicio de errores de hecho y errores de derecho. Que si bien la norma no me exige, como en el recurso de revisión o en las casaciones, que encuentre errores de derecho o errores de hecho, pero qué mejor pues. Yo sé que la apelación es abierta, pero eso no le implica que no puedas establecer una mejor estructura de tu argumento. Y si es un error de hecho, entonces voy a encontrar los errores de hecho. ¿Qué son los errores de hecho? Es una declaración equivocada de la realidad que hace la administración por error o ignorancia. El error de hecho debe ser suficiente para afectar la decisión final y cambiarla de rumbo. Y la verificación de ese error de hecho no puede tomar en cuenta valoraciones jurídicas, sino referirse exclusivamente a cuestiones fácticas del propio expediente o documentos nuevos. En el caso que yo estaba relatando, por ejemplo, digamos, si voy a demostrar un error de hecho, de que yo no llegué tarde al lugar de trabajo, es irrelevante, digamos, el tema de que yo diga, a ver, es que están utilizando mal el software del biométrico porque yo timbré con el software anterior, pero igual llegué tarde. Me va a decir, ok, actualizamos ya el biométrico que correspondía, pero igual llegaste tarde. No cambia la decisión, entonces eso no me sirve. Tiene que ser algo que cambie la decisión. ¿Qué sería? Usted dice que llegué tarde este día, aquí está la prueba de que yo estuve trabajando ya este día. Tal vez el biométrico no me registró, pero aquí estoy trabajando. Está el acta de la reunión de la ejecución. Y no me estoy refiriendo a cuestiones jurídicas. Es cuestiones del mundo material. ¿Estuve o no estuve? ¿Llegué tarde o no llegué tarde? No estoy diciendo, es que no, porque llegar tarde, según el artículo, dice cuánto se entiende que llegará tarde una persona cuando lo haga con más de ni sé cuántos minutos. Eso ya es apreciación jurídica, porque estoy interpretando la norma. El hecho es, el debate se queda en los actos, a tal punto que yo no necesito ni siquiera ser abogado para entender el argumento. Y en cambio, si es que el problema
es de un error de derecho, aplico las reglas básicas. Es un error de derecho porque hubo una falta de aplicación, no están aplicando una norma que tiene que aplicarse para resolver este caso, o aplicación indebida, se está aplicando una norma que no corresponde para aplicar en este caso, o error de interpretación, se aplica la norma correcta pero se está dando un alcance distinto. Cuando yo logro hacer esto, cuando yo logro separar donde está el problema en hechos o derechos, he ganado mucho, porque voy a atacar esto con estas reglas. Y por tanto, la segunda estrategia es identifica el error de hecho o derecho en la voluntad administrativa para atacarlo de forma individualizada y mejorar la claridad del argumento. Acá podríamos decir otra cosa, y eso es lo que yo siempre les reitero a la gente. Si tienes 3 argumentos, pero solo uno es fuerte, solo ponga el fuerte. No pongas los otros 2. Y esto les digo porque la administración pública lo que suele hacer es decir, ok, me dijo 3 cosas, le contesto una y ya. Y vas a decir, no, pero es que después puedo acusar que hubo falta de motivación. Sí, pues te vas a meter en un problema. Más bien, si tienes uno fuerte, mándale 2. ¡Pum! Para que veas cómo te responden ese argumento fuerte. Los otros 2, déjalo. Porque se van a ir por el lado más débil y no te van a contestar el más fuerte. Bien. Segunda estrategia. Igual ahí me van contando cómo van. El chat sirve para que yo sepa que están aquí, para que sepa que no se han dormido, y así yo sigo avanzando. Segunda estrategia. Faltan 3, pero igual así, súper sencillas, pero súper prácticas. La tercera pregunta que voy a plantear es ¿cuándo? Y también, ahí va para que nos envidien un poco, digamos. Porque, por ejemplo, esta es una regla que solo se puede aplicar en Ecuador. Me dijeron que en Chile, yo no lo he constatado, pero me dijeron que en Chile también. Y creo que no es una regla que se puede aplicar ni en Colombia, ni en Perú, ni en Argentina, ni en España. Pero veamos a ver si hay gente de fuera del país para ver cómo la aprecia. A veces que dicen, no, pues yo también quisiera que mi ley tenga este tema, ¿no es cierto? Uy, perdón, se me confundió. A ver, espérenme. Estoy acá en cuándo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo? Ok. ¿Cuándo es oportuno? ¿Cuándo es prudente? ¿Y cuándo ustedes le van a recomendar a su cliente poner un recurso de apelación y cuándo no lo van a hacer? ¿Y por qué digo esto? Porque para la envidia de algunos países, en el Ecuador, nosotros tenemos como opcional el agotamiento de vía. Es decir, para los ecuatorianos no es obligatorio presentar el recurso de apelación, que se entiende como agotar la vía administrativa. En los otros países no pueden activar la vía contencioso administrativa sin previamente haber agotado el recurso de apelación. Pero nosotros no. Nosotros tenemos en el Código Orgánico Administrativo una disposición que dice la elección de la vía judicial impide la impugnación de la vía administrativa. Es decir, vos te puedes regresar, vos puedes ir a la vía judicial, pero ya no puedes regresar a la vía administrativa. Eso sí. Pero puedes dejar la vía administrativa para irte a la vía judicial. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque aquí traje para descubrir cosas complicadas. El problema es que en el artículo 111 del Código Administrativo dice lo siguiente. No procederá la convalidación y se declarará la ilegalidad del acto administrativo en el que se haya incurrido por vicios subsanables cuando ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial sin que se haya convalidado previamente en la vía administrativa. Ok, entonces, esto me permite a mí que si yo tengo un vicio que es subsanable y yo quiero impedir esa convalidación, yo me voy a la vía judicial sin pasar por el recurso de apelación. E impido que la administración subsane ese acto. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que
En el artículo siguiente, en el 112, me dice lo siguiente. Me dice, cuando la convalidación tiene por objeto un acto administrativo, se puede efectuar de oficio o a petición de la persona interesada en el procedimiento de aclaración o con ocasión de la resolución de un recurso administrativo. Es decir, que me está diciendo que la administración pública podría, ¿no es cierto?, de cierta manera, cuando yo le presente un recurso de apelación, convalidar ese vicio que yo quiero impedir. Ojo, no siempre yo quiero impedir que la administración convalide los vicios. Si el acto me favorece, yo quiero que lo convalide. Vea, me dio lamentablemente mal este acto, faltó este informe, apelo para que convalide. Ok, convalide y me voy tranquilo. Pero ¿qué tal que es una sanción? ¿Qué tal que es una sanción que tiene incompetencia gradual? De grado, de jerarquía. En principio, digamos, vicio convalidable. Y si yo pongo el recurso, la administración pública me va a convalidar. Va a decir, no viniste a protestar por eso, pero yo tengo la potestad para convalidar. Primer punto. ¿Sería factible que la administración pública convalide en este momento? Yo creo que no. Yo creo que no. Leamos la norma, dice que puede efectuarlo de oficio o a petición de parte, en el procedimiento de aclaración a ocasión de un recurso. El procedimiento de aclaración podría ser que la administración pública de oficio lo haga, pero en el procedimiento del recurso, ahí sí no, porque prácticamente la administración pública estaría beneficiándose de un derecho que tengo yo para corregir sus errores. Y pensar, por eso siempre es importante pensar con principios. Pensar que entonces yo tendría la única vía, ir al contencioso administrativo para evitar que se declare la nulidad de este acto que tiene una incompetencia de grado, sería pensar contrario a un principio de razonabilidad donde yo podría decir es más preferente o más conveniente que los ciudadanos vayan a un juicio largo antes de que le hagan ver a la administración sus propios errores, en primer término. Pero digamos que el ciudadano dice, no, yo no me la voy a jugar, a ver, yo no voy a estar aquí con juegos y yo no voy a creer. Yo me salto la fase administrativa porque en el Ecuador lo puedo hacer. Y me voy directamente a la demanda judicial. El problema es que hay otro artículo, el 114, que se llama convalidación por preclusión. Es la convalidación automática, la que se genera sin que nadie lo pida. Y dice, se produce la convalidación del acto administrativo con vicios subsanables por preclusión del derecho de impugnación en los siguientes casos. 4. Cuando el acto administrativo causado estado en la vía administrativa. ¿Por qué el legislador quiso que haya una convalidación automática? Para que no hayan actos con vicios que se pueden curar y que la administración no curó. Entonces el legislador dice, yo los curo automáticamente. En el caso del derecho, que yo puse antes, del acto para dar derecho, si es que a mí me niegan, perdón, si es que en mi autorización de algo que me beneficia, faltó un informe, y ese es un vicio convalidable, si el acto ya causó estado, ¿y en qué supuestos puede causar estado el acto? Cuando se resuelve el recurso de apelación, cuando se puso la demanda judicial, pero hay uno también, que es cuando se dejó pasar el tiempo para poner el recurso de apelación y no se ejercitó ese derecho. Por tanto, si no puse el recurso de apelación y ya pasó el plazo, entonces por disposición del legislador, ese acto queda convalidado automáticamente. Y si se fijan ustedes entonces, si comparan lo que dice el artículo 111 con el 114, voy a entrar en un conflicto. Porque me dice que se impedirá la convalidación del vicio siempre que la administración no lo haya convalidado previamente en la vía administrativa. Y obviamente yo tengo 90 días para presentar mi demanda judicial. Pero en cambio, por el 114 me dice que se convalida automáticamente si el acto causa estado. Y esto es
cuando no pones el recurso de apelación, pero pasan los 10 días? ¿Qué conflicto entonces? Nuevamente, bajo una regla de interpretación razonable, se entiende que la convalidación automática procede siempre y cuando, o se anula más bien la convalidación automática, si el particular decide ejercitar su derecho de ir al contencioso administrativo. Por tanto, lo que les dije, si no se convalida previamente, la respuesta que yo di es la siguiente. Esta respuesta debe ser de carácter negativa, es decir, que el acto no se convalida, porque justamente hemos señalado que no es obligatorio el agotamiento de la vía, y por tanto, bien puede el particular tomarse el tiempo de 90 días que le permite la ley para preparar su demanda contencioso administrativa y recién ahí presentar oposición al vicio no radical del acto administrativo. Por ejemplo, solicitar la ilegalidad de una sanción dictada por autoridad sin competencia de grado. En conclusión, diríamos que la convalidación automática, al igual que todo el contenido del acto administrativo que ha causado el Estado, solo adquiere firmeza para la sede administrativa, pero no para la sede judicial. La estrategia 3, entonces, sería la impugnación judicial del acto administrativo gravoso con vicios subsanables impide su convalidación. Si tienes un acto con vicios subsanables y quieres impedir su convalidación, entonces directamente a lo judicial. Podría pasar que también está impedida la administración pública de convalidarte en el recurso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero mientras no se establezca una cultura en este sentido, mientras la norma esté así, lo seguro al contencioso. Bien. Me faltan dos y terminamos. Gracias, porque veo que en realidad la asistencia de la gente no ha reducido. Parece que está interesante lo que estamos hablando. Terminamos con las dos últimas y listo. Bien. La siguiente pregunta es ¿cuál? Y ¿cuáles son las reglas para resolver un recurso de apelación? Y para esto, primero me voy a preguntar si el vicio es subsanable o no. Y les digo por qué. Porque nuestra ley tiene dos reglas para contestar esto. Y el artículo 228 del Código dice lo siguiente. Dice, si la nulidad se refiere al acto administrativo, se la declarará observando las siguientes reglas. Y miren lo que dice. 1. Cuando no se requieran actuaciones adicionales que el órgano que resuelve el recurso esté impedido de ejecutar por sí mismo, por razones de hecho o de derecho, se resolverá el fondo del asunto. Pues, por ejemplo, digamos que se acusa que se le sancionó a una persona con incompetencia. Lo único que tiene que hacer la autoridad superior es verificar si el órgano era competente o no y resolver el fondo. Si es incompetencia en razón de la materia, declara nulidad. Si fuera incompetencia en razón del grado, yo también creo que tendría que declarar la nulidad o la ilegalidad. Y no podría convalidar ese vicio. Porque evidentemente no se va a encasillar en lo que está en el numeral 2. ¿Qué es lo que dice el numeral 2? El numeral 2, en cambio, sí es ya para convalidaciones. Y por eso les dije, si voy a apelar, tengo que identificar si el vicio es subsanable o no. En el numeral 2 me dice, dispondrá que el órgano competente, previo a la realización de las actuaciones adicionales que el caso requiera, corrija los vicios que motivan la... Miren, ahí dice nulidad, pero yo le taché y puse ilegalidad, ya les digo por qué. Y emite el acto administrativo sustitutivo en el marco de las disposiciones que se señalan. Primero, porque yo taché nulidad y puse ilegalidad. Que obviamente la ilegalidad es la nulidad proveniente de vicios convalidables. En cambio, la nulidad es la que viene de vicios radicales. ¿Por qué yo puse eso? Porque a mí me parece que si se quiere corregir los vicios de nulidad no se pueden corregir. Los que se pueden corregir a través de la convalidación son los vicios de ilegalidad. Esos se pueden corregir. Entonces, en primer término,
En segundo término, lo que te está diciendo ahí es, ok, llega a mi despacho para resolver un recurso de apelación un acto donde faltó un informe para dictar ese acto. Ok, entonces, lo vamos a convalidar. Declaro la ilegalidad del acto que resolvió y dispongo que se realicen las actuaciones que faltan y se dicte el acto sustitutivo. Es como lo que pasa en las judicaturas. Regresa el proceso a fojatal y vuelve a dictar la resolución. Pero el funcionario que ya participó al dictar el primer acto no puede hacerlo. Hay que designar otro funcionario. Tal como pasa con los jueces. Entonces, son las dos reglas. Si son vicios subsanables, la primera, perdón, no subsanables, la primera, y si son vicios subsanables, la segunda. Por tanto, la estrategia 4 es que en actos con vicios de nulidad se propondrá la apelación sobre el 228.1 del COA y si se trata con vicios subsanables se propondrá la apelación del 228.2. No quiero dejarlos con la idea en el aire. Les voy a decir por qué para mí la incompetencia del grado debería ser el 1 y no el 2. Porque si estoy hablando de un procedimiento sancionador, no se pueden corregir los vicios y volverme a dictar una resolución, porque eso afectaría una garantía más grande, que es la prohibición de doble juzgamiento. Por tanto, si la incompetencia es de grado, debería resolverse sobre el numeral 1 y no sobre el numeral 2, por el simple hecho de que no se puede volver a sancionar a una persona dos veces, como garantía constitucional. Y, finalmente, entramos a la quinta estrategia, y que quiere, la pregunta es ¿qué? ¿Qué pasa cuando el recurso de apelación no se resuelve? Esa es la pregunta. Acá en el Ecuador, para que la gente se ponga en contexto, tenemos un régimen muy generoso del silencio administrativo positivo, que es nuestra regla general. Entonces se entiende que cuando te resuelven una reclamación o un pedido, hay silencio administrativo positivo. Distinto a lo que pasa en Argentina, donde la regla es el silencio negativo. En Colombia también, el silencio negativo. Entonces, este es el artículo de la resolución de recurso de apelación. Y dice, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 1 mes contado desde la fecha de interposición. Nada más. No te dice qué pasa si no se resuelve. No te dice si hay silencio administrativo. Y el artículo del silencio administrativo dice, los reclamos o pedidos dirigidos a las administraciones públicas se resolverán en 30 días. La primera pregunta es, ¿podemos pensar que dentro de reclamos o pedidos está el recurso? La respuesta es no. Y la explicación que a mí se me hace más fácil, a pesar de que sobre este asunto no hay controversia en la doctrina, al menos si es que el que está diciendo la opinión contraria ha leído los fallos del Consejo de Estado francés, donde ya hace mucho tiempo se diferenció que recurso y petición no es lo mismo. En nuestra Constitución también lo tenemos. En el artículo 76 se dice, en el artículo 66.23, 66.23 está el derecho de petición. Y en otro artículo, el 76.7, letra M, está el derecho a recurrir. Dos derechos distintos. Petición 66, recurso 76. Por tanto, no está. Entonces, silencio administrativo no se produce en la apelación. Y podríamos preguntarnos si en cambio se produce la caducidad. Pero la respuesta es que tampoco se produce la caducidad. Porque la caducidad del procedimiento se da cuando el procedimiento no es resuelto en la primera instancia. Al menos en nuestro Código Orgánico Administrativo dice, cuando no haya recaído un acto administrativo. Acá ya hay un acto administrativo y por eso se puso apelación contra este acto administrativo. Por tanto, tampoco se aplicaría el tema de caducidad. Y además pensemos que si yo voy, digamos, como interesado a poner un recurso de apelación porque me perjudica la resolución de primera instancia, sería darle mucho beneficio a la administración que caduque mi recurso de apelación
y por lo tanto, ¿cuál es el efecto de la caducidad? Que deba volverlo a poner y que la administración sencillamente nunca conteste porque vuelva a caducar. Ninguno de los dos efectos aplica para el recurso de apelación. Ninguno. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se resuelve? Y acá hay que diferenciar. Si estamos frente a un acto de gravamen, como la sanción administrativa, o si estamos frente a un acto de beneficio, como el que concede derecho. Y para eso he traído dos casos con los que termino, y estamos tranquilos para cerrar la charla. Bien, pero está dentro del tiempo. Entonces, si hablamos de una sanción administrativa, el Código Orgánico Administrativo me establece lo siguiente, artículo 247. El plazo de prescripción de la sanción, es decir, ya me multaron, me pusieron una multa de $200 y hay un tiempo en el que la administración pública me puede cobrar esos $200. Y si la administración pública no me cobra, prescribe el derecho de la administración pública. Entonces, dice la norma, el plazo de prescripción de la sanción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que el acto administrativo ha causado estado. El problema es que, miren abajo, en el artículo 218, que dice, el acto administrativo que causa estado en la vía administrativa, ¿cuándo? Se resuelve el recurso de apelación. Entonces, para que empiece a correr la prescripción en mi beneficio, necesito que el acto cause estado. Y para que el acto cause estado, necesito que esté resuelto el recurso de apelación. Por tanto, el primer conflicto a resolver es, la administración pública podría quedarse sin resolver el recurso mucho tiempo, y durante ese tiempo no le va a correr el plazo de prescripción. Pero, también, tal vez a la administración pública no le interese tampoco extenderse mucho para que nunca empiece a prescribir la sanción. Porque el artículo 260 dice que el acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador dice que incluirá. Y al final dice lo siguiente. Dice, el acto administrativo que sanciona es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa. Entonces, también la administración pública, si bien la prescripción no empieza a correr, el cronómetro de la prescripción no empieza a correr a mi favor, pero tampoco la administración pública puede perseguir el cumplimiento de esa sanción hasta que el acto no cause estado. Y eso solo pasará cuando resuelve el recurso de apelación que se le interpuso. Es gran problema del que nos hemos metido. ¿Qué pasa si la administración pública no resuelve? Y la respuesta razonable que yo creo que se debe dar en este caso es la siguiente. Si se pasa el tiempo que la administración pública tiene para resolver, debe activarse el cronómetro de la prescripción a mi favor. Pero no el de la administración. La administración pública no puede pedirme el cumplimiento de una sanción si no me resuelve el recurso de apelación. Pero sí se debe activar el cronómetro de mi prescripción. Porque yo no puedo hacerme cargo de los errores u omisiones que la administración pública cometa. Un derecho mío no puede estar sujeto a los incumplimientos normativos de la administración. ¿Qué tal si yo vengo después de 10 años a decirle, administración pública, declare la prescripción de esta multa? Me dicen, no, es que no podemos... ¿Por qué? Porque nunca resolvimos el recurso de apelación, entonces nunca empezó la prescripción. Oye, pero qué absurdo. Principio, la administración pública no puede quedar en mejor posición, en este caso, tener un plazo más grande de prescripción cuando incumple sus deberes que cuando sí los cumple. Por tanto, esa sería la interpretación razonable de este proceso. Pero, ¿qué pasa en el caso de que fuera para un acto favorable? Y aquí traje un ejemplo. Alguien compró un terreno y el municipio concede licencia de construcción de un centro comercial. Ok. Luego, contra dicha licencia que ya tenía el grupo empresarial, un grupo ambientalista presentó un recurso de apelación argumentando que el terreno cuenta con bastante bosque y que su deforestación provocará un aumento significativo de efecto invernadero. El municipio acepta a trámite el recurso de apelación y además dispone la suspensión de la licencia otorgada hasta que resuelva el recurso.
Transcurre más de un año y el recurso no se ha resuelto. Y mientras esto pasó, alguien que compró el terreno ya perdió todos los acuerdos de concesión de los centros comerciales, los bancos empezaron a cobrar los préstamos, etc. Aquí igual, hay un incumplimiento de la administración que no puede derivar en silencio administrativo, como ya dijimos, tampoco en caducidad, pero algún efecto debe tener. Y el efecto es que hay un daño, porque hay un daño en alguien, porque se perdió todas las promesas de compraventa y ya el banco le empezó a cobrar intereses sobre un dinero que ni siquiera pudo empezar a poner en marcha porque no le dieron la licencia o se la suspendieron. Hay un nexo que es la falta de eficacia de la licencia de construcción porque estaba suspendida. Eso es lo que me impidió y lo que directamente repercute en mi daño. Y hay un título por el cual el Estado debe hacerse responsable, y es la falla de servicio, porque el municipio no observó los plazos que tenía para resolver el recurso. Por lo tanto, la estrategia última es que la falta de resolución del recurso de apelación frente a una sanción administrativa impide su ejecución, pero no la prescripción de la sanción. Mientras que frente a un acto administrativo favorable, se genera la responsabilidad extracontractual del Estado. Eso es, queridos amigos, las estrategias que yo quería compartir con ustedes. Espero que les hayan servido, espero sobre todo que les hayan despertado interés en decir, sí, o que digan también, no es tan cierto lo que ha dicho, pues yo pienso lo contrario, pero por lo menos dejarles con preguntas. Lo que siempre me gusta es dejarles con preguntas. Las respuestas mañana pueden cambiar, ustedes pueden tener mejores, pero las preguntas son lo importante. Les agradezco por el tiempo que me han escuchado y pues si estamos con el tiempo, podríamos abrir una ronda breve de preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, brillante la exposición. Te voy a hacer unas preguntas que anotaron en el chat. Susana dice, ¿qué establece el artículo 76, número 7, letra M? Y después a continuación dice, pero si no pongo los otros argumentos débiles, ¿puedo interponer en la vía judicial? Bien, estuve atento cuando hicieron la pregunta y la pregunta de Susana quiere decir que, con relación a lo que yo les decía, que en una impugnación administrativa, si tienen un argumento fuerte y dos débiles, solo pongan el fuerte. Entonces ella me pregunta que si es que acaso eso no le va a atar para que en el contencioso pueda poner nuevos argumentos. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en primer término, el contencioso administrativo ya no hace un control solo revisor del acto administrativo o del expediente, sino que inclusive hace un control total sin límites en los hechos y en el derecho, permitiéndome que yo pueda agregar nuevos hechos en la fase judicial. Inclusive, y me voy a referir al tema de sanciones administrativas, inclusive en las sanciones administrativas, como la carga probatoria era de la administración, yo podría decir al tribunal, la administración pública debió haber obtenido esta prueba y no la obtuvo y ahora yo se la presento. Por lo tanto, no es un límite para que yo pueda poner nuevos argumentos en la fase judicial. Bien, Susana, que te hizo esta pregunta, levantó la mano, así que si gusta le damos la palabra si es que quiere agregar algo más. Podés preguntar, Susana. Muy buenas noches, doctor, estimados colegas. Mis felicitaciones por tan hermosa capacitación. Yo creo que no hay profesional que no se sienta nutrido con los conocimientos de Andrés. Mis felicitaciones por haber organizado este taller y cada día uno aprende más sobre los temas. Con respecto al plazo de la prescripción que habló Andrés, cuando no resuelve la administración la apelación, me queda la duda porque si no se resuelve la apelación, no incurre en los requisitos de validez del acto administrativo en torno a la competencia por el tiempo, porque hay normativas o leyes específicas que establecen
que los recursos de apelación se resolverán en 15 días. ¿Qué hace la autoridad superior? No resuelve en 15 días, se acoge al COA y extiende los plazos, y en fin termina resolviendo a los 2 años específicamente un proceso sancionador. Y al emitir recién la sanción disciplinaria, efectivamente recién le notifican y le cobran la multa. Pero ¿qué pasaría si solo, de acuerdo a la ley específica, tenía 15 días para resolver? ¿No influye en el requisito de validez del acto administrativo, Andrés? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, tenemos que pensar de que las disposiciones que se han aludido tienen aplicación tanto en procedimientos de sanción, pero también en procedimientos de conceder derechos. Entonces, por ejemplo, pongámonos a pensar en el caso que nos dijo Susi, pero si fuera del tema de la persona que se compró el terreno, el que puse el ejemplo, y que está pidiendo que se le resuelva el recurso de apelación. Entonces, ahí tenemos dos partes, el grupo ambientalista y el grupo empresarial. Si ellos se pasan del tiempo, ¿no es cierto?, evidentemente va a ser nula la resolución del recurso de apelación, pero ¿por qué tendría el grupo ambientalista que cargar con una consecuencia derivada de un incumplimiento de la administración? No sería justo que porque la administración se pasa, ya para mí es nulo y para el otro le favorece. En primer término. En segundo término, la falta de competencia, si ustedes se fijan en las causales de nulidad del acto administrativo, se establece que es nulo el acto que se ejerza fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que este acto sea gravoso. Entonces, en este caso puntual, yo digo gravoso ¿para quién? Porque resolución, si la hago ganar al uno, pierde el otro. Entonces, definitivamente, el acto puede tener ese doble efecto. Y si fuera del caso de los sancionadores, yo ya he visto que sí están declarando los jueces la nulidad de los procedimientos de apelación por haberse excedido los plazos. Me parece correcto, no me parece mal que estén declarando la nulidad en materia sancionadora. Pero en la otra materia creo que no podríamos hacer la misma aplicación porque se estaría perjudicando a otra persona. Y entonces podría yo concluir acá que hasta que se consolide el criterio judicial donde diga que resolver fuera del tiempo provocará la nulidad de las resoluciones porque la ley no lo dice, entonces pues podríamos pensar en que igual todavía como no me van a poder perseguir la sanción, yo no tendría por qué estar insistiendo en que resuelvan una sanción que todavía no me la pueden cobrar. Debería quedarme tranquilo, pero debería pensar que ya está corriendo la prescripción a mi favor. Muchas gracias. Bien, gracias Andrés. Te hago otra pregunta. José Condoy pregunta, ¿qué hechos pueden quedar convalidados automáticamente? Perdón, ¿era qué hechos? ¿Qué hechos pueden quedar convalidados automáticamente? Bueno, el 114 establece una lista, pero normalmente son, por ejemplo, se convalida la falta de notificación cuando la persona comparece al procedimiento. Esto también pasa en los temas judiciales. No te citaron, pero dice yo me doy por citado, se convalida la falta de notificación. Se convalidan también, por ejemplo, las incorrecciones del procedimiento siempre que no generen la nulidad del procedimiento. Por ejemplo, que se olvidó pasar un informe pero que no era vinculante, podría ser. También se convalidan, dice la norma, todos los vicios cuando tú hayas interpuesto un recurso y ninguno de los vicios que son convalidables hayan sido objeto de tu impugnación. Ahí se convalida. No es muy sencillo responder a la pregunta porque todos esos supuestos tienen excepciones, pero de cierta manera serían los del 114. Claro, bien, pues, muchas gracias. Otra pregunta.
Dice, doctor, si es que la autoridad pide apoyo a otra institución, como un abogado porque no tiene el distrito y la otra institución le designa como sustanciador y actúa en el proceso como abogado, ¿el acto administrativo sería nulo? No, porque si es que hay una delegación, si es que hay una delegación válida, no tiene por qué ser nulo el acto, está actuando con competencia. Lo que tendríamos que ver es que esa delegación se ha hecho bien, pero sería válido si es que tiene delegación. Otra pregunta. Diego Urbina te pregunta, ¿desde cuándo corre la prescripción de la sanción si no hay una respuesta al recurso de apelación? ¿Desde cuándo corre? Disculpen. ¿Desde cuándo corre la prescripción desde la sanción si no hay una respuesta al recurso de apelación? Desde mi opinión, desde que se vencen los 30 días, el mes, porque no es 30 días, sino un mes, desde que se vence el mes que tenía para contestar la apelación y no la contestó. Perfecto, muchas gracias. Alicia Torres te pregunta, por citar un ejemplo, si el municipio efectúa un cobro de impuestos cuando no se ha efectuado el hecho generador, el administrado paga para de manera posterior caer en cuenta del error en el pago. Frente a esto, interpone un recurso de apelación, el cual no ha sido contestado por más de un año. ¿Transcurre la prescripción? A ver, bueno, es que esta es una pregunta distinta porque en este caso no se trata de una sanción, sino que se trata de que ella quiere que le devuelvan un dinero. Entonces, ahí más bien lo que debería plantearse, porque este es un tema tributario, debería verse, creo yo que en los temas tributarios, no soy experto, pero creo yo que en los temas tributarios sí cabe el silencio administrativo en las reclamaciones, que es reclamación en el Código Tributario es del símil a recurso de apelación en el Código Administrativo. Entonces, ahí más bien sería de operar un silencio administrativo, porque ahí, por materia tributaria, entiendo en principio que sí cabe. Perfecto. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Así que si alguien quiere preguntar, que por favor levante la mano y si no, damos por cerradas las preguntas. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Moreta? Muy buenas noches. Buenas noches. De ¿Qué antemano, tal? agradeciéndole por la capacitación dada. Y pues la pregunta más es dirigida en un acto administrativo sancionador. ¿Qué pasa si es que dentro de los reglamentos está como tal designada la autoridad que tiene que designar a otra autoridad, pero en este caso la directora como tal del distrito designa? Bueno, entiendo que el problema es que se está ejerciendo competencias de otra persona, de otra autoridad, y pues deberíamos ver, por ejemplo, si es que la directora del distrito es superior al servidor que tiene que designar a esa otra autoridad, en principio valdría, porque está abocando una competencia. Entonces, si es que la directora del distrito es superior al órgano que tiene esa competencia, lo puede hacer, porque está abocándole la competencia. Si fuera Porque, por ejemplo, inferior, perdón. ¿qué pasa si es el director de asesoría, el director claro, de asesoría jurídica del distrito tiene que delegar en este caso como a una sustanciadora? Ok, pero lo hace la Caso directora del tal, distrito. La directora del distrito es superior, entonces puede hacerlo porque, pero sería importante que la designación diga que está abocando la competencia de su órgano inferior a base del 78 y 79 del Código Administrativo. y si no lo menciona, ¿sería el acto nulo, quizá? No sería nulo porque tiene la competencia para hacerlo. Oye, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntar? Fernando Chamorro, sí, te damos la palabra.
Desmuteate, por favor. Ahí está. Gracias, hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Andrés, he estado revisando un poco porque me ha dado un poco de intriga el tema del proceso administrativo disciplinario que lleva a efecto la policía. Que lo que tú acabaste de hablar, de explicarnos, tiene una particularidad de que cuando el acto disciplinario es resuelto, en este caso, si no mal recuerdo, eh, por, por la Inspectoría General, la impugnación la hacen al ministro. Va directamente al ministro a la impugnación de la sanción disciplinaria. ¿De cuál? Y ¿De qué Inspectoría General, disculpa? ¿Del de la Ministerio del Policía Trabajo? Nacional, de la Policía Nacional. Hablando del régimen disciplinario Ya, establecido en el COESCOP. sí, claro, tienes razón, está bien, está bien. Es que lo que pasa es que ahí es diferente porque las Fuerzas Armadas no son entidades descentralizadas, sino que son órganos de la propia, de una administración. Por ejemplo, tú ves en la Ley de Defensa Nacional que te dice que el ministro será el representante legal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Y en el COESCOP se establece que el ministro del Interior o de la Policía será la máxima autoridad de las fuerzas policiales. Entonces ahí son una misma entidad, distintos órganos, misma entidad, pero no son descentralización. Ok, chévere, gracias Andrés. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más quiere hacer alguien de mano alzada? Doctor, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Gracias por la clase del día de hoy. Mi pregunta va en el ámbito de que usted indicó que hay algunas entidades, bueno, u órganos, las cuales los ministros son los que se encargan de resolver los recursos de apelación, con este caso como el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué sería así, profe? Perdón, que los ministros se encargan, ¿me puede repetir, por favor? Sobre el asunto de que en el Consejo de la Judicatura, no eran los ministros, me confundí, disculpe, sobre el Consejo de la Judicatura, ellos no se encargan de resolver los recursos de apelación. Ellos sí, el Pleno puede resolver los recursos de apelación de los actos que pongan sus directores, pero sobre los actos que dicta el propio Pleno, como son máxima autoridad, ya no cabe recurso de apelación, solo vía judicial. Ah, por lo que era el Pleno, ya, sí, entendí. Ya. Ok. Bien, creo que Ventura también alzó la mano. ¿Sí? No, ya realicé la pregunta, gracias. Ah, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas? Bien, entonces, una vez más, le agradezco al magíster Andrés Moreta Neira la disertación de excelencia que ha brindado. Así que muchísimas gracias, Andrés, por ser parte de esta comunidad, por apoyarla, por ser representante de lo que ha sido nuestra maestría, así que desde ya te lo agradezco muchísimo. Y si me permiten, voy ahora a hablar brevemente de lo que es voy a compartir una pantalla, de lo que es nuestro instituto, para que lo conozcan, hablar de nuestra institución y de nuestra comunidad. Es una entidad cuyo objetivo es contribuir a la capacitación y formación profesional de alto nivel, tomando a su cargo la cooperación académica, financiera, de programas de posgrado de las más prestigiosas universidades. Y por otro lado, hemos creado esta comunidad educativa, que es un espacio de desarrollo intelectual, brindando la enorme oportunidad de acceder a través de estas exposiciones libres y gratuitas a catedráticos de la talla de Andrés, y de los más altos académicos de la Universidad de Buenos Aires, que son profesores de nuestras maestrías, y contribuyen a la formación profesional de excelencia.
Asimismo, quiero comentarles que nuestra comunidad educativa incentiva la creación literaria de sus maestrandos y miembros de la comunidad, ofreciendo un espacio académico para exponer en charlas libres y gratuitas sus trabajos de investigación académica, por lo que los invito a utilizar este espacio. Quien quiera hacerlo, que se comunique con nosotros, ¿sí? También quiero comentarles que quiero ver cómo paso esta diapositiva. Ahí está. Un poquito quiero comentarles lo que es nuestra maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, que creo que el mejor referente ha sido Andrés. Esta maestría la titula la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires está rankeada dentro de las 100 mejores universidades del mundo y dentro de las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Y es la misma maestría que la Universidad de Buenos Aires realiza de manera regular. Lo único que ha cambiado ha sido la modalidad de cursada, haciéndola intensiva en 4 encuentros semestrales en los meses de febrero y de agosto, para darle oportunidad a los extranjeros a que estudien en la Universidad de Buenos Aires sin que tengan que estar residiendo en el país. Por eso ha creado esta modalidad distintiva, exclusiva para extranjeros, donde se cursa solamente en los meses de febrero y agosto. La próxima corte es en febrero, el 5 de febrero del 2024 comienza una nueva corte. Y quien quiera saber de la información de esta maestría o quiere inscribirse, les comento que van a tener solamente 4 encuentros. En febrero del 24, en agosto del 24, en febrero del 25 y en agosto del 25 que terminan de cursar. Dentro de esos 4 encuentros, 2 encuentros son virtuales, totalmente virtuales, donde ustedes van a tener clases a través de la plataforma Zoom de la UBA, y después tienen 2 encuentros, que sería el segundo y el cuarto, que son presenciales híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno que quiere venir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, que ahí está la fotito de la universidad, que es uno de los edificios más emblemáticos que tiene Argentina, quien quiera venir a estudiar a las aulas de la Universidad de Buenos Aires, viene solamente por 15 días. Toma clases en las aulas y con la ventaja que quien no pueda viajar o no quiera viajar a Buenos Aires, esas clases en el aula de la Universidad de Buenos Aires son retransmitidas por la plataforma Zoom de la UBA. Esto quiere decir que ustedes tienen la posibilidad de hacer la maestría totalmente virtual o 2 encuentros virtuales y 2 encuentros presenciales. Quien quiera recabar información, después les voy a poner el banner donde están los teléfonos. Les vuelvo a reiterar, el mejor referente que tenemos es Andrés, que ha sido egresado de nuestra maestría, ya es magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Administrativo y Administración Pública. También les quiero comentar, si esto me permite pasar las diapositivas, cosa que no me permite. Ahí está. Que nosotros tenemos en este momento 4 maestrías en curso. Todas son intensivas con la misma modalidad. La maestría en Derecho Penal, la maestría en Derecho Administrativo, ambas comienzan en febrero del 24. Después tenemos la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y la maestría en Teoría de Derecho y Argumentación Jurídica. La maestría en Teoría de Derecho y Argumentación Jurídica, dentro de poquito comienza una nueva corte, ahora comienza el 3 de octubre, y que es también prácticamente totalmente virtual, igual que la maestría en Derecho Administrativo.
También les quiero comentar que el próximo encuentro es en noviembre, va a dar una charla sobre argumentación jurídica aplicada el doctor Leandro Vergara, que no solo es el director de la maestría en teoría y argumentación jurídica, sino que también es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a contar con el privilegio de escuchar su disertación, así que los espero. Y obviamente que nosotros tenemos sus contactos, les vamos a avisar la fecha, no tenemos la fecha exacta, pero sí es la primera semana de noviembre, así que les vamos a notificar y les comparto esta charla porque realmente es un lujo tener al decano de la Universidad de Buenos Aires dentro de la comunidad IEA, así que me encantaría que puedan asistir. Quien quiera contactarse con nosotros para averiguar por cualquiera de las maestrías, estos son nuestros contactos. Está el teléfono institucional, que es el 54 911 6123 9377. Ahí lo van a atender algunos de nuestros asesores y les van a brindar toda la información con respecto a las carreras que ustedes tengan de interés. También les sugiero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, porque a través de ellas publicamos los eventos que vamos a compartir, ¿sí? Desde ya les agradezco muchísimo la presencia, les agradezco muchísimo haber compartido este espacio de la comunidad IEA y los esperamos nuevamente en la próxima charla. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, disculpe, el certificado. El certificado después lo piden a través de las redes sociales o a través de info@altosestudiosiea.com.ar. ¿Sí? Igualmente nosotros tenemos todos los datos de ustedes y se les va a estar llegando el certificado, pero sí les pido que si pueden lo soliciten. ¿Puede repetir, por favor, el correo? Sí, por favor. info@altosestudiosiea.com.ar. EA, ¿Sí? Altos Estudios. IEA. IEA. I latina, E de Eduardo, A de Argentina. Ahí lo compartieron, Muchas gracias. Muy bien. Bien. Que tengan todas buenas noches. Envíennos entonces la solicitud del certificado y nosotros cotejamos que hayan estado presentes y se los enviamos. Gracias por compartir con nosotros y participar. Buenas noches a todos. Buenas noches.